Buenas tardes, aquí desde la sala Domingo Alberto Rangel de la Filben 2023. Soy Carlos Ortiz Brusual, estoy a cargo del proyecto Garzamora Ediciones, que es un sello editorial que hoy lanzamos con la intención de lograr por esta vía la recuperación de una serie de clásicos de la literatura venezolana y del mundo, con dos criterios o dos orientaciones fundamentalmente. Una es, al rescatar estos clásicos, que ciertamente muchos de ellos están publicados, y justamente por ser clásicos se han publicado con frecuencia, pensamos que estamos dando la oportunidad en buenas ediciones, muy cuidadas, de muy buena calidad, de poner en contacto al público más amplio posible con estos contenidos que una y otra vez han sido leídos y probablemente seguirán siendo leídos. Y la otra orientación es que por la vía de la generación de ciertos contenidos más específicos que no excluyen algunos de estos clásicos, facilitar ediciones que puedan aproximar, tanto por la vía institucional como por la vía personal, individual, grupal, experiencias de aproximación a estos textos con orientaciones didácticas acerca de no cómo leerlos, ni para explicarle a las personas ni a nadie qué quiere decir o no un determinado libro, sino para dar alguna orientación, algún soporte, algunas herramientas para trabajar en talleres, para trabajar en el aula, para propiciar entre grupos, formales o no, la lectura y la discusión, la reflexión acerca de lo que estos libros podrían significar, tanto en términos generales, porque al ser libros como Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, por ejemplo, es una obra que tiene ya un recorrido de 100 años y que además de eso es una novela que ha sido trabajada y leída por generaciones, pero siempre hay una oportunidad de que alguien la lea por primera vez, de que alguien la descubra, de que alguien que nunca la ha conocido se entere no solamente de que existe, sino que se atreva o se anime a internarse en esas páginas. Y pensamos que si esa aproximación se hace con algún acompañamiento, puede ser más fácil. No todo el mundo tiene la disposición de leer con la misma facilidad, o no todo el mundo tiene el mismo temple de ánimo para pensar que tiene que leer 300 y tantas páginas. Y cuando lo hace en compañía de alguien que no solamente tiene la experiencia, sino que de verdad quiere buscar la forma de acompañar a alguien a leer, seguramente esto se facilitará. Y digo esto porque desde ese punto de vista, este es un sello editorial que tiene claramente dos líneas de trabajo. Como decía, la de recuperar estos clásicos y ponerlos a la disposición del público, seguramente por los canales convencionales de venta y circulación de los libros, pero también por vía institucional, a través del trabajo que exige mucho esfuerzo de encontrar maneras de que estos libros lleguen en cantidades significativas a las mejores manos posibles, que son las manos de quienes van a leerlos con toda seguridad. Por eso decimos que estamos tratando de poner los mejores libros en las mejores manos. Y eso, para no entrar en unos detalles que quizás son demasiado logísticos y quizás suenen demasiado cargados de una racionalidad comercial, lo que quiero decir es que de una novela como Rómulo Gallegos, que traemos de vuelta a Venezuela, también queremos producir una edición, o tal vez más de una edición, que responda a esto que he dicho, de que contenga elementos, que tenga algún contenido que facilite el trabajo en aulas o en contextos menos formales para leer una obra como esta. Dicho esto, tendría que señalar que la otra línea de trabajo, mucho más evidente,
es lo que hemos intentado con el poema Florentino y el Diablo de Alberto Arbelo Torrealba. Esto en realidad es la segunda versión de Florentino y el Diablo que trabajó Alberto Arbelo Torrealba y que se publicó en el año 1950 bajo el título de Florentino, el que cantó con el Diablo. Conservamos el título de Florentino y el Diablo porque es la manera como la gente lo recuerda y lo reconoce. Es como la gente lo identifica. Y en este caso, además del cómic, que no es una adaptación, no es una versión, esto es el poema de Alberto Arbelo Torrealba, ilustrado, íntegro, completo. Aquí no hay ningún tipo de intervención. Es decir, el que lee esto está leyendo el poema que escribió Alberto Arbelo Torrealba y del cual hizo también una tercera versión que tiene más de 1200 versos, que obviamente no es esta. Y al terminar de leer este cómic, las personas se van a encontrar con esto, que es un análisis hecho por maestro concertista, cuatrista, docente Leonardo Lozano Escalante, secuencias armónicas en el acompañamiento de Florentino, el que cantó con el Diablo, que es un material donde se analiza qué tipo de golpes se usan para acompañar este poema que se convierte en un corrido. Y aquí, por ejemplo, yo mismo descubrí que Florentino y el Diablo no cantan en el mismo registro, no solo vocal, sino que cuando canta uno lo que suena es un pajarillo y cuando canta el otro lo que suena es una chipola. Entonces esa cosa de la cual yo no tenía ni idea y yo mismo me enteré por este trabajo, es algo que también vamos a descubrir. Digamos que este es un tipo de contenido, un tipo de edición que amplía el contenido en el sentido de que da más elementos para comprenderlo, para aproximarse a él, y la experiencia de leer es diferente. Esto es décima por décima, estrofa por estrofa, el corrido ahora, Florentino y el Diablo, cifrado para tocarlo en el 4. Previamente está la explicación. Y luego, después de esto, está este material, La leyenda de Florentino y el Diablo, comentarios, ideas para su lectura, de Carolina Álvarez Arocha, que por suerte está aquí en este momento. ¿Y qué es lo que hay aquí? Aquí lo que hay son una serie de orientaciones, como decía, para acompañar la lectura, sobre todo para propiciar una aproximación a este texto en el que no solamente se trabaje y se lleve a cabo, se cumpla el ejercicio de leer, sino que lo que este texto por sí solo propicia o estimula, se acompaña también de una reflexión. Lo que quiero decir es que a la imaginación, a la representación, a lo que pueda significar y resonar en alguien cuando lee Florentino y el Diablo trabajado de esta manera, estaríamos también favoreciendo una aproximación más reflexiva, una aproximación en la que quien lea esto, que probablemente nunca en su vida ha visto el llano, puede pasar, no solamente pueda, digamos, tener mayor conciencia de qué es este texto que está leyendo, sino que pueda encontrar algún significado para sí mismo. Algo que tienen estos textos, que también este también es un clásico venezolano, es que son textos que por alguna razón, que quizás ni siquiera valga la pena dilucidar y explicar, son textos que una y otra vez son contemporáneos. O sea, cada vez que alguien lee Doña Bárbara, está leyendo Doña Bárbara hoy y algo le dice acerca del día de hoy, del momento en que está. Lo mismo puede pasar con Florentino y el Diablo, aunque no parezca, porque uno puede imaginarse que una cosa escrita en 1938, 1947, vuelve a publicar en 1950, después otra vez. Uno podría pensar que no solamente por el origen que tiene, que es una leyenda del llano que han cantado por generaciones, los llaneros, que la han cantado en su imaginación, desde su imaginación y desde sus recuerdos, y que seguramente cada vez que la cantan y si hacen el contrapunteo, esa canción cambia, es otra porque quizás la memoria va agregando, va poniendo
la emoción del momento va interviniendo, ese texto le va dando otro carácter, sino probablemente que es otra porque como cada vez que alguien la canta a su manera y la canta en el momento en que está ocurriendo, también afectivamente estos son textos que van adquiriendo otro carácter. Pero entre otras cosas, son textos, como decía, que por alguna razón logran una cierta universalidad o un grado de conexión entre quien lee y su momento, que bueno, son una y otra vez textos contemporáneos. Este libro, Ensayo sobre Arte Poética de Edgar Allan Poe, es una traducción de Eduardo Gasca, que es un poeta y narrador venezolano, que entre otras cosas se formó en Colombia y en Estados Unidos como especialista en poesía estadounidense y trabajado muchos años en traducciones de escritores estadounidenses contemporáneos. Es una compilación de textos dispersos de Edgar Allan Poe que están todos orientados a hacer visible cómo él construía sus obras y sobre todo lo que él considera, y hay uno de los textos así, se llama así, es un texto muy famoso de él, lo que él considera la filosofía de la escritura, que él lo llama filosofía de la composición. Lo que uno se encuentra aquí, y es sorpresivo en estos textos, es que un hombre como Edgar Allan Poe, que llegó a hacerse famoso incluso porque en vivo, cuando leía, era un espectáculo, porque leía con el cuerpo, porque hacía sonidos, porque daba unos énfasis a los textos que resucitaban la forma de leer de la antigüedad. Por cierto, leer era hacer una performance. A veces agarra por sorpresa a la gente que lo que uno encuentra aquí es un trabajo casi de ingeniería. ¿Ingeniería en qué sentido? La manera como Edgar Allan Poe habla aquí de cómo se escribe, cómo se construye un texto, todo lo que hay que hacer para lograr un efecto, solo para lograr un efecto, para lograr ciertas cadencias, para asegurarnos de que un texto suene, no solamente que se lea y suene en la lectura de una determinada manera, sino que de verdad tenga el efecto de un sonido en la mente de quien lee. Él trata de revelar aquí, vamos a decir así, todas sus artes, todo el artificio, y uno lo que descubre es que Edgar Allan Poe era eso, era un ingeniero de la narrativa. Es una cosa asombrosa porque incluso en términos de secuencias, de armonías y de proporciones matemáticas, él habla aquí de cómo se debe escribir. Bajo la premisa que después va a recoger Horacio Quiroga, de que él dice que toda obra de arte debe empezar por el final y que nadie debe empezar a escribir nada ni a hacer nada si ya no sabe a dónde va a llegar. Tiene ilustraciones. Las ilustraciones son una representación del cuervo, porque en este libro está incluido además la traducción que hizo Pérez Bonalde del cuervo. ¿Por qué? Porque el libro Filosofía de la Composición, entre otras cosas, a partir de unas reflexiones de Allan Poe sobre Dickens y lo que dice Dickens sobre la narrativa y la poesía, él entonces habla de cómo se construyen los poemas cuando se construyen con base en cierto tipo de versos, explica las genealogías de esos versos desde la antigüedad. Allan Poe hace algo así tan honesto como decir, y bueno, yo no voy a seguir poniendo ejemplos de los poetas, yo voy a hablar ahora de cómo yo escribí El Cuervo. Y eso le da un especial valor a esta aproximación de Edgar Allan Poe a lo que uno podría llamar una poética, una teoría de la escritura o una poética. Por eso le pusimos este título. Este no es un título obviamente que haya pensado Edgar Allan Poe en ningún momento. Dublineses, también de Eduardo Gasca, es, yo no lo sé, pero estoy seguro de que sí, debe ser una de las muy poquísimas traducciones de esto hechas hoy, de reciente data. Y como saben, este es uno de los textos emblemáticos de James Joyce, son cuentos que según Eduardo Gasca retratan o ponen en evidencia en unos términos que son entre simbólicos, espirituales y también muy procaces, lo que James Joyce consideraría algo así como la decadencia de la cultura urbana
de la Dublín de esa época. Eso le generó algunos problemas. De hecho, una de las cosas que a la larga ocurrió con James Joyce es que fue una especie de doble desterrado, desterrado de su tierra y desterrada también su obra, porque por ejemplo el Ulises, como se sabe, solo vio la luz cuando se publicó en París. No hubo forma, por supuesto, de que se publicara en Inglaterra, que no deja de ser un sarcasmo, porque me imagino que los parisinos se habrán dado el tupé de decir que el Ulises es un libro francés, que para ellos darle un golpe así a los ingleses debe haber sido muy, muy grato, me lo puedo imaginar. Entonces, esta traducción de Eduardo Gasca de Dublineses, al igual que la de los textos de Edgar Allan Poe, tienen, como es de esperar, como se podrán imaginar, notas en las que aclara una serie de cosas. Algunas son filológicas, otras son propiamente estéticas, porque hay algunos casos en los que evidentemente él no puede traer a la lengua española, al castellano, las cosas que están construidas con la lengua o versificadas o cifradas en textos como los de James Joyce. Pero bueno, los traductores siempre encuentran una manera de hacer que en esta lengua encarne el espíritu de la otra. Y entonces hay muchas notas aquí que son, como decía, propiamente estéticas. Estos libritos que están aquí, que tienen otro carácter, por ejemplo, El robo del elefante blanco de Mark Twain, es una edición que apareció en la revista El Cojo Ilustrado a finales del siglo XIX. Se trabajó un poco, se intervino el texto para hacerlo, digamos, más cercano a como hablaríamos hoy, porque aunque estos textos, digamos que no son estrictamente orales, en el espíritu original de Mark Twain, como saben, hay mucho de la oralidad, como del trajín cotidiano del habla, y se hicieron algunos ajustes allí, pero es un cuento de Mark Twain que es realmente desopilante, es decir, como suelen ser sus cosas, muy divertido, muy rara, y es una gran ironía acerca de lo que se podría considerar el sumum de la avanzada del progreso industrial, como podía ser Nueva York a finales del siglo XIX, y él a la larga y a la corta lo que nos quiere hacer ver es que incluso una ciudad así, tan prepotente, tan orgullosa de sí misma, de su amplitud, de su apertura liberal, su espíritu progresista, se deja llevar por rumores de la prensa en los que cosas que nadie sabe si están pasando crean un caos. Y hay algo de la gran ironía de un autor como Mark Twain, que entre otras cosas, como saben, llegó incluso también a escribir textos podríamos llamar así, de sátira y crítica política en su momento muy fuertes, ¿no? Y bueno, aquí está ese espíritu de él. Y es una compilación de textos, aquí hay 6 o 7 textos de Horacio Quiroga, que escribió en distintos momentos en la prensa acerca de lo que él considera o consideraba que era propio de la escritura narrativa y sobre todo de la escritura del cuento. Por eso se llama Manual del Perfecto Cuentista. El artículo que le da título a este libro se llama El Manual del Perfecto Cuentista. Y aquí está su famoso decálogo del perfecto cuentista, está la retórica del cuento. Hay un texto maravilloso que se llama Cadáveres Frescos, que es una crónica que, sin embargo, aunque es una crónica por derecho propio, en realidad es un texto acerca de qué significa escribir algo cuando uno quiere ser realista. Él cuenta que él quiso saber cómo hablaban o cómo hablarían en la vida real ante una emergencia los operarios de un tren. Y de ahí en adelante, con base en las respuestas extrañísimas que le dan estos operarios, él logra mostrar, sin dar ni una sola explicación, cómo se trabaja, cómo se resuelve el problema de recuperar en la ficción el registro real
de la conversación y sobre todo de la conversación de gente real, muy ordinaria, si queremos usar esa palabra, la gente más común que nos podamos imaginar. Y bueno, él lo que termina haciendo es convirtiendo su propia experiencia de salir a buscar en la calle, entre la gente, voces, registros, expresiones, formas de replantear las cosas, él lo que hace es escribir una crónica. Esto tiene viñetas de Edgar Vargas, un ilustrador venezolano, porque en el decálogo del cuento él dice que uno tiene que escoger un maestro y nombra a varios. Tolstoy, Kipling, Maupassant, el propio Edgar Allan Poe, que para él es fundamental. Y entonces en cada una, a lo largo de este librito aparecen estos escritores, y estos son comentarios de estos escritores acerca de la ficción y la escritura. A mí se me olvidó comentar que el ilustrador de Florentino y el Diablo es Manuel Loaiza, un ilustrador peruano que vivió muchos años en Venezuela, con quienes estamos desarrollando otras cosas similares a estas. Y bueno, tienen tiempo ya que volvió a Lima. Es un ilustrador que ha tenido mucho reconocimiento. Y otro libro que tiene la particularidad de no ser un clásico, es un libro de actualidad, y también la particularidad de ser el único autor vivo de este sello editorial. Probablemente no vuelva a haber un autor vivo en este sello editorial. Quizás esa sea una de las razones por las que no quiso estar aquí, porque habrá pensado, bueno, si están presentando un sello editorial donde todos los autores están muertos y yo soy el único vivo, digamos que, y allá están, y allí hay gente como Edgar Allan Poe y Horacio Quiroga, quizás no sea lo mejor estar allí yo. Y algo así más o menos me dijo. Es José Roberto Duque, que en Venezuela es prácticamente un autor de culto para mucha gente. Y este libro que se llama Venezuela Crónica, y tiene una fotografía de Francisco Solórzano Fraso, esto es del Caracazo del 27 de febrero de 1989, es, para decirlo rápido, un resumen escrito en el registro de una crónica, porque obviamente José Roberto tiene mi edad, no pudo hacer la crónica en vivo desde 1917 hasta 2019, pero es un registro, es un resumen de la historia política venezolana desde 1917 hasta el año 2019. 1917 porque es el momento en que definitivamente el petróleo se instala, bueno, como lo que ha sido para Venezuela en su historia. Y entonces a partir de ese momento él va haciendo un registro de los hitos, de los momentos fundamentales de lo que ha pasado en Venezuela desde el punto de vista de su historia política hasta 2019, que es el momento en que él escribió este libro por encargo de una editorial argentina. Esta edición es venezolana, para Venezuela, y bueno, no tiene mayores modificaciones, solo algunos que otros ajustes. Y como decía, es un libro que desde el punto de vista de José Roberto Duque, que es una persona con una posición política muy explícita y además muy beligerante, su visión de qué es lo que llevó al país al punto en que está. De hecho, esto tiene un subtítulo que es cómo la historia nos trajo hasta aquí. Estos son, bueno, los libros de el sello editorial Garzamora, que aquí en la mesa han tomado la vida real, es decir, ya están revueltos y desordenados, y que no son obviamente los únicos, son los primeros, y que tienen ese espíritu de, por una parte, volver a hacer presentes estos clásicos, como decía, en parte porque son clásicos que por esa característica cada vez que los leemos son nuevos, pueden ser un gran descubrimiento para muchas personas, aunque uno podría pensar que no, porque uno podría pensar que después de 100 años Doña Bárbara, ¿cómo va a ser nuevo para nadie? Bueno, sí, puede ser nuevo ni mil veces. Creo que cuando leemos además un libro de nuevo o más de una vez o lo releemos siempre, termina siendo nuevo.
yo quiero creer que terminan siendo nuevos cada vez porque nosotros somos nuevos también. Cada vez, a lo mejor no, a lo mejor cuando leemos un libro por segunda, tercera vez y no sentimos nada nuevo, tal vez tengamos que revisarnos, pero en todo caso, la idea es que con estos clásicos que han sido, por ejemplo, el de Joyce, el de Edgar Allan Poe, traducido en fechas relativamente recientes, es decir, en este momento, y con el trabajo con Florentino y el Diablo convertido en un cómic, creemos que podemos estar aproximando, no solamente, pero sí especialmente a generaciones más recientes, a descubrir algo que siempre ha estado allí, pero no porque siempre haya estado allí, ha sido siempre visible. Eso es lo que queremos con Garzamora Ediciones, y muy agradecido tanto a las personas que me han dicho están por streaming, que siempre es bueno saber que hay gente que puede estar en un streaming queriendo escuchar hablar de libros, como a las personas que están aquí en este momento. Y bueno, creo que me corresponde dar las gracias también a las personas que me han acompañado. Ya nombré a Carolina Álvarez Arocha, que está aquí, Mónica Pichitelli, una diseñadora inexplicable que trabaja además como si tuviese 4 pulmones. Bueno, José Roberto Duque, Manuel Loaiza, que hizo la ilustración de esto, Leonardo Lozano, que hizo el cifrado de la música, las personas que ayudaron para corregir estos textos. Algunos de estos textos dieron dificultades para poder lograr la corrección adecuada. Es muy delicado corregir esto. Mauricio Vilas, María Fernanda Marcano, Luz Yaguno, Simón Hernández, y en algunos casos, aunque creo que ellos mismos no lo supieran, casi corrigiendo simultáneamente cosas. Y bueno, y de aquí en adelante esperemos que, así como dice Gallegos al final de una entrevista, no una entrevista, él hizo un prólogo para una edición con motivo de los 25 años de Doña Bárbara, que publicó en aquel momento el Fondo de Cultura Económica y que sirve de base para esta. Fue la que le sirvió de base también a la edición de Biblioteca Ayacucho. Fue la que acordamos además con su hija trabajar, porque ella también considera que al ser la última que su papá revisó, es la que ella considera que sería preferible que se publicara. Y él dice esto. Él en ese prólogo hace muchos comentarios acerca de, el asunto de tratar de hacer evidente el encuentro brutal, a veces desconcertante y un poco podía parecer extravagante, entre la gente del llano y la naturaleza. Tener que lidiar con toros, luchar con caimanes. Creo que nadie piensa en Doña Bárbara y la asocia con un caimán, pero esta es una novela de caimanes. Esta es una novela donde cada tanto hay un tipo batiéndose cuerpo a cuerpo con un caimán. Que sabemos que aunque esto es una novela y es ficción, eso ha ocurrido en la vida real, en el llano, mucho. Que hay unos tipos que pelean con caimanes. Y nos parecía que para que un clásico, que siempre es nuevo, también parezca nuevo, quizás un caimán en la portada, en la cubierta, pudiese ser más interesante, darle al menos otro aire, ¿no? Entonces Gallegos decía, dice aquí, lo cierto es que en el mismo prólogo que hemos citado, Gallegos deja de ver que hay más de un modo de leer y de captar la complejidad de Doña Bárbara, porque siempre se leyó Doña Bárbara bajo interpretaciones de la crítica y académicas como la novela, una novela fundacional y muy importante en el imaginario de el progreso contra el atraso, y por lo tanto se leía como un símbolo de la confrontación civilización y barbarie. El mismo Gallegos, digamos, también dejó ver que esa era una lectura posible y correcta, pero nos parece que es muy limitante. No, la novela no se agota en eso. Entonces lo cierto es que en el mismo prólogo que hemos citado, Gallegos deja ver que hay más de un modo de leer y de captar la complejidad de Doña Bárbara. Luego de hablar de caballos salvajes y toros cimarrones, y de decir que, esto es una cita, entre comillas, el llano es todo eso, inmensidad, bravura y melancolía. Cierra su texto así y agrega esta advertencia que nos parece muy sugerente.
Pero si dije que probablemente entonces el bramido salvaje de un toro, pero si dije que probablemente oí entonces el bramido salvaje de un toro, bien he podido agregar que en el aire sereno aleteaba la ternura de un blanco vuelo de garzas. Y hemos querido que sea una garza mora quien lo traiga de vuelta. Muchas gracias.